Bien, jóvenes, estamos grabando ya la sesión. Quiero hacer unas puntualizaciones de lo que hemos visto hasta aquí. ¿Ya? Eh, Primero, usted ha aprendido a evaluar inversiones, ¿no? ¿Sí? Revisando. Uno, usted ha aprendido a evaluar inversiones. Perfecto. Con indicadores tradicionales como el BAN y la TIR, ¿no? Y hemos visto otros más. Luego, usted aprendió a construir flujos de caja, de los cuales hay dos, ¿no? Fundamentalmente. Tenemos al flujo de caja, el que hemos construido en un principio, ¿no? Que es igual al flujo de efectivo de inversión más al flujo de efectivo de operativo más al flujo de efectivo de financiamiento, que también se le llama flujo de caja del accionista, ¿sí? Flujo de caja del accionista. Luego, usted aprendió también a construir un flujo de caja libre, ¿sí? Flujo de caja libre. Donde el flujo de caja libre simplemente es el flujo de inversión más el flujo de efectivo operativo. Y se usa bastante el flujo de caja libre en finanzas puras, ¿ya? Cuando digo finanzas puras, me refiero a cualquier libro de finanzas trabaja con flujo de caja libre, ¿correcto? Y este flujo de caja o el flujo de caja del accionista es un flujo de caja que generalmente se lo utiliza en proyectos. Cuando usted va a evaluar un proyecto de inversión, calcula un flujo de caja del accionista, ¿no? Donde van los tres flujos. La diferencia entre el flujo de caja del accionista y el flujo de caja libre es que el flujo de caja libre no toma en cuenta el financiamiento, no toma en cuenta el flujo de financiamiento, es libre de deuda. Luego, como tercer punto, punto 3, hemos visto el concepto de costo promedio ponderado de capital. Costo promedio ponderado de capital, que básicamente es el costo de financiar la inversión. Y para que un proyecto sea rentable, pues obviamente la rentabilidad, o sea, la TIR tiene que ser mayor que el costo promedio ponderado de capital. Bien, ahora bien, algo importante. Si usted quiere hacer una evaluación, si usted trabaja con el costo promedio ponderado de capital, ¿sí? Si usted trabaja con el costo promedio ponderado de capital, tiene que trabajar con el flujo de caja libre. Si desea realizar una evaluación con deuda, calcule el costo promedio ponderado de capital y trabaje con el flujo de caja libre. ¿Ya? Si desea realizar una evaluación sin deuda, el costo promedio ponderado de capital va a ser igual a CAE y también trabaje con el flujo de caja libre. Ahora bien, si usted va a trabajar solamente con el CAE, ¿sí? Si usted desea realizar una evaluación con deuda, trabaje con el CAE y el flujo de caja. Es decir, la deuda la incluye en los flujos, ¿no? Aclaro.
Ahora, si desea hacer una evaluación sin deuda, trabaje con el CAE, pero en el flujo de caja acá, claro, el flujo de caja, ¿sí? Ok, ahora sí, ¿no? Si desea realizar una evaluación con deuda y quiere trabajar con caso que no se olviden que esto es la rentabilidad del inversionista, ¿no? Y está trabajando con el flujo de caja que hemos aprendido en un principio, o el flujo de caja del accionista. La deuda, ¿dónde está la deuda? Está incluida en los flujos, ¿correcto? Fíjense que nosotros en nuestro ejemplo hemos trabajado con la tasa de descuento, con la misma tasa de descuento, tanto en proyectos con deuda como en proyectos sin deuda. Y en ambos casos hemos trabajado con el flujo de caja libre, ¿sí? En ambos casos, perdón, hemos trabajado con el flujo de caja del accionista, con el flujo de caja. ¿Dónde metíamos la deuda? La deuda estaba inmersa en los flujos. La deuda estaba inmersa en los flujos. Es decir, la deuda o está en los flujos, como en el caso del flujo de caja del accionista. El flujo de caja, acá me faltó al escribir, el flujo de caja no contempla la deuda. La deuda, jóvenes, o usted la incluye, y voy a ser bien claro porque en este punto, la deuda o la incluye en los flujos o la incluye en la tasa, ¿correcto? O la incluye en los flujos o la incluye en la tasa, no en ambos, ¿correcto? Entonces, si usted va a trabajar con el costo promedio ponderado de capital, tiene que trabajar con el flujo de caja libre. Si usted quiere trabajar con el CAE, tiene que trabajar con el flujo de caja del accionista. ¿Se entiende, jóvenes? Perfecto. Ahora bien, en el punto 4, para cerrar el contenido de la materia, es cómo determino el CAE. ¿Sí? ¿Cómo determino el CAE? Y este es el tema que nos va a ocupar toda esta clase. ¿Ya? Perfecto. Eso es lo que vamos a hacer. Primero, a modo de introducción, acá voy a colocar, esto es un resumen de lo que hemos visto. Resumen. Y acá dentro del resumen, no se olviden que también vimos la parte de riesgo, ¿no es cierto? ¿Sí? Vimos la parte de riesgo. Voy a poner como punto 5, como punto 4, vimos el riesgo. Y como punto 5, les voy a enseñar a determinar el CAE. Bien. A modo de introducción. A modo de introducción, les voy a explicar el modelo que vamos a usar. El modelo recomendado para estimar el CAE o la expectativa de rentabilidad del inversionista, se usa el modelo KPM, ¿sí? Donde este modelo le valió un premio Nobel en el año 1990, si no me equivoco, ¿no? Entonces, este modelo, en su versión básica, dice lo siguiente.
se pregunta, ¿no? ¿Y cuánto debería ganar el inversionista? Se pregunta el modelo. ¿Cuánto debería ganar el inversionista? Y el modelo dice, pucha, a ver, ¿cuánto debe ganar el inversionista? Ok. El inversionista debe ganar primero algo mínimo. Debemos partir de un mínimo. Ese mínimo le vamos a llamar RF. A ese mínimo le vamos a llamar RF. Donde RF es la tasa libre de riesgo. Generalmente como tasa, o sea, en realidad no hay nada libre de riesgo, ¿no? Pero se considera que la rentabilidad de los bonos que emiten los Estados Unidos son libres de riesgo. Porque Estados Unidos, a través del tiempo, nunca ha dejado de pagar sus cupones a los tenedores de deuda. Entonces, cuando usted compra un bono de los Estados Unidos, tenga elevada certeza de que Estados Unidos va a cumplir con sus obligaciones. Obviamente, no podemos decir lo mismo de la Argentina, ¿no? Que ha tenido el problema de liquidez para cubrir su deuda, ¿no? Ni que se diga de Venezuela. Entonces, comprar un bono de Venezuela o comprar un bono de la Argentina son bonos que tienen un elevado nivel de riesgo. Entonces, y esta tasa está más o menos alrededor del 3, bueno, aunque se ha movido, ¿no? en 1%, entre ese rango, ¿no? 1 y 5%. Bien, hasta aquí el modelo dice, ok, algo mínimo exijo. Pero ¿qué sucede? Cuando usted invierte en un negocio, por ejemplo, si yo quiero invertir en el sector farmacéutico, yo esperaría ganar lo que está rentando ese mercado. ¿Estamos de acuerdo? Yo esperaría rentar la rentabilidad de ese mercado. Es decir, cuánto están rentando la mayoría de las empresas que forman parte de esa industria. Y si yo quiero invertir en el sector educación, pues yo esperaría tener una rentabilidad más o menos similar a la del mercado. Entonces, aparece otra variable en el modelo que se llama la rentabilidad del mercado. La rentabilidad del mercado. Entonces, al inversionista, según la teoría, se lo tiene que premiar por asumir riesgo. Es decir, ¿y cuánto es el premio por asumir riesgo? Ok, el premio por asumir riesgo es la rentabilidad del mercado menos la tasa libre de riesgo. Ese es el premio que pide el inversionista por invertir. ¿Estamos hasta ahí, señores? Pero sin embargo, existe otro riesgo que se le llama coeficiente beta o coeficiente de volatilidad. ¿Sí? Coeficiente de riesgo. ¿Sí? Coeficiente de riesgo. Les explico. El coeficiente de beta, primero fíjense que multiplica, es decir, tiene un impacto fuerte. Este coeficiente beta mide el riesgo, pero para que entiendan el concepto de riesgo, de qué mide el beta,
tendré que explicarle dos tipos de riesgo, fundamentalmente. Riesgos. Hay varios riesgos en finanzas. Tenemos primero el riesgo no sistemático. El riesgo no sistemático es una clasificación. Y por otra parte tenemos el riesgo sistemático. Atiendan. El riesgo no sistemático es un riesgo que se puede reducir si usted diversifica. Es decir, es un riesgo que se puede reducir si usted diversifica. Ejemplo, hay un principio financiero que dice no pongas todos los huevos en la misma canasta. Se cae la canasta y se rompen todos. Diversifica. Pon los huevos en diferentes canastas. Es decir, si tenemos un capital importante, pues no lo coloquemos todo en el sector de educación. Coloquemos una parte en educación, otra parte en salud. ¿Correcto? Estaríamos diversificando. El riesgo no sistemático lo puedo reducir si diversifico. Pero sin embargo, el riesgo sistemático es un riesgo que no desaparece si usted diversifica. Es decir, aquí en el riesgo sistemático, básicamente estamos hablando de los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ¿no? Fíjese que si usted está en un país, ejemplo Bolivia, los factores políticos le van a afectar en cualquier sector que usted vaya. Los factores económicos también les van a afectar en cualquier sector que usted vaya, no se va a escapar de los factores económicos, tampoco de los factores sociales y tecnológicos. Entonces, el coeficiente beta, estimados, el coeficiente beta mide cuán expuesta está la empresa a ese riesgo de mercado. ¿Cuán expuesta está la empresa a ese riesgo sistemático? Y por ejemplo, vamos a la fórmula matemática del beta. Quizás la fórmula matemática nos diga mucho. Le voy a escribir acá la fórmula matemática del beta. ¿Vieron este modelo antes? Creo que tenía un colega que lo había visto antes esto. ¿Lo vieron? Perfecto. El coeficiente beta, queridos estudiantes, es una medida estadística, ¿no? Donde tenemos la covarianza, covar, entre el rendimiento del mercado versus el rendimiento de la empresa sobre la varianza de rendimiento del mercado. Fíjense que esa es la fórmula matemática de este indicador. Es una división entre la covarianza de rendimiento del mercado con relación a la empresa y la varianza del rendimiento del mercado. Gracias por pasar el enlace. ¿Quién lo pasó? Gracias por pasarlo. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a interpretar, a ver, ¿qué pasaría si tenemos un beta de 2? Se sobreentiende que abajo está 1, ¿no? Si tiene un beta de 2, ¿qué significa? En el numerador, quiero que piensen, en el numerador está la empresa, en el denominador está el mercado. ¿Ya? Atiendan. Si la rentabilidad del mercado aumenta 1%, si la rentabilidad de mercado aumenta 1%,
la rentabilidad de la empresa va a crecer 2%. ¿Se entiende la interpretación? Repite. Un coeficiente beta de 2, ¿qué significa? Significa que si la rentabilidad del mercado aumenta 1%, la rentabilidad de la empresa va a aumentar 2%. Hasta aquí, hermoso, ¿no? Si el mercado cae en 1%, ¿en cuánto por ciento cae la empresa? Correcto, cae en 2%. Totalmente correcto. Ahora, si tenemos nosotros esta otra situación, un coeficiente beta de 0,5, estamos diciendo que si el mercado aumenta 1%, su rendimiento, el rendimiento de nuestra empresa va a crecer 0,5. Si el mercado cae en 1%, nuestra empresa va a caer en 0,5%. Entonces decimos que a mayor beta, la empresa se encuentra más expuesta al riesgo sistemático. La empresa se encuentra más expuesta al riesgo de mercado. Es decir, si el mercado se resfría, a nosotros nos da neumonía. Sin embargo, aquí, si al mercado le da neumonía, a nosotros solamente nos da un resfrío. ¿Se entendió, señores? Toda empresa está expuesta al riesgo de mercado. Lo que sí podemos decir que a algunas empresas les impacta más y a otras les impacta menos. Ahora bien, a ver, para que se entienda esto, para que se entienda esto, primero le voy a hacer un ejemplo académico, ¿ya? Vamos a ver, un ejemplo sencillo. Valor, unidad. Y luego les voy a enseñar cómo se calcula esto en la práctica, ¿les parece? Y luego les voy a explicar cómo lo hacemos en Bolivia. Detalle. La tasa libre de riesgo, vamos a trabajar con el 2,5%. Vamos a trabajar con una rentabilidad de mercado que más o menos el mercado está en 10%. Y un coeficiente beta de 1,5 veces. Y yo les pido con esa información, calcúleme el CAE. Entonces, para calcular el CAE, ¿usted qué hace? Aplica la formulita, ¿no? Sí, acá tenemos la formulita. La voy a tirar acá abajo para que la tengamos cerquita. Ahí está. ¿Usted qué va a hacer? Tasa libre de riesgo por RM menos RF por el coeficiente de volatilidad. ¿Estamos hasta ahí? Con la fórmula, aunque me equivoqué, ¿no? Aquí es más, ¿no? Ahora sí. A ver, calculen. ¿Cuánto daría? Ok, ahí coloco la fórmula. ¿Qué estamos haciendo? Estamos calculando la rentabilidad.
a través de un ejemplo sencillo. ¿Lo tenemos, chicos? Perfecto. ¿Y qué pasa? ¿Qué quiere decir? Que en esta situación, ¿cuánto debería pedir de rentabilidad? 13,75%, ¿no, señores? Perfecto. Y si el beta sube a 3, ¿cuánto debería pedir? 25%. ¿Correcto? Excelente. Y si el beta es 0,2, 4%. Y si el beta es 1, ¿a qué es igual la rentabilidad que debería pedir el inversionista? Es exactamente igual a la rentabilidad del mercado. ¿Estamos hasta ahí? Pregunta de examen, ¿no? Si el coeficiente beta es igual a 1, la rentabilidad del inversionista es igual a, la respuesta sería a la rentabilidad del mercado. Pero si beta es mayor a 1, la rentabilidad del inversionista, fíjense que es mayor a la rentabilidad del mercado. Lo que pide el inversionista está por encima de lo que el mercado está rentando. ¿Estamos? A ver, vean, si el coeficiente beta es mayor a 1, si el coeficiente beta es mayor a 1, la rentabilidad que pide el inversionista está por encima de la rentabilidad de mercado. ¿Y por qué el inversionista pediría una rentabilidad por encima del mercado? Porque el inversionista es un ser humano inteligente. Un beta igual a 2 significa que la empresa está expuesta a un elevado riesgo de mercado. ¿Estamos hasta ahí? Y si el beta es 0,5, fíjense que si el beta fuera menor a 1, si el beta fuera menor a 1, lo que pide el inversionista está por debajo de la rentabilidad de mercado. ¿Por qué el inversionista pediría menos que el mercado? Porque está invirtiendo en una empresa que no está expuesta en gran medida al riesgo de mercado. Lo dejo en 2. Fíjense lo interesante del modelo KPM, donde la rentabilidad que exige el inversionista depende en gran medida del riesgo de mercado, del riesgo sistemático. ¿Estamos, señores, hasta ahí? Facilito, ¿no? Claro que sí. Acá tengo ingenieros financieros. ¿Quiénes son ingenieros financieros? Que se presenten. Ah, no tengo. Nombre. Es que aquí no veo su nombre porque tengo en la pantalla.
María Elena. Tengo una ingeniera financiera. María Elena. ¿Quién más? Solamente usted. Bien. Ahora, esta es la parte académica, ¿no? ¿Sí? Esta es la lógica. La lógica es que si la empresa se encuentra muy expuesta al riesgo de mercado, si la empresa se encuentra muy expuesta al riesgo de mercado, pues deberá exigir un mayor rendimiento. Pero yo siempre digo, tenemos que calcularlo, tenemos que saber cómo se calcula, pues no ve. Y para eso vamos a calcular el beta de Netflix y vamos a calcular el beta de Coca-Cola. Vamos a calcular cuánto usted pediría por invertir en Coca-Cola y cuánto usted pediría por invertir en Netflix de acuerdo al modelo KPM. ¿Quieren hacer eso? A esa, Edito, así me gusta, aguerrido, sin miedo. A ver, vamos a entrar a Yahoo Finanzas. Ingreso a Yahoo Finanzas. Y requiero cierta información. Primero, requiero información del mercado. El mercado, o sea, el mercado generalmente se usa el índice S&P 500. S&P 500. Ahí está. S&P 500. El S&P 500 es un índice que representa el comportamiento de las 500 empresas más grandes del mundo que cotizan en la bolsa de Nueva York. Al ver este índice, podemos ver cómo le ha ido al mercado. Fíjense ustedes que en los últimos años el mercado le ha ido bien. Acá ha caído por el tema de la pandemia, sí, pero el mercado está en recuperación. ¿Estamos jóvenes? Entonces, como mercado, la literatura cita a este índice. Si quieren ver cómo le va al mercado, vean el comportamiento del índice S&P 500, donde están las 500 empresas más grandes del mundo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descargar, nos vamos a ir a datos históricos. Y voy a descargar los precios históricos de los últimos 5 años. Le voy a dar a aplicar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy descargando los precios históricos de los últimos 5 años del índice S&P 500. Ok, estamos los últimos 5 años. Aplicar, descargar. Voy a descargar los precios históricos del índice S&P 500, puesto que este índice representa el mercado. Abrimos y nos aparece un Excel así todo feo. Lo que usted va a hacer, da un clic, esto está en formato texto. Usted se va a datos, se va a texto en columna. Siguiente, le tiquea separado por coma. Siguiente, se va a avanzadas. Y aquí lo que vamos a hacer, separador decimal, es el punto, ¿no? Separador de miles es la coma. Así es en los Estados Unidos. De nuevo voy a colocar. Le damos finalizar. Y fíjense que ya quedó. Lo hago de nuevo. Texto en columna. Siguiente, separado por coma. Siguiente, avanzadas.
El separador decimal es el punto, el separador de miles es la coma. Le da aceptar, finalizar. Ahora, lo que nos interesa a nosotros son los precios de cierre. Selecciona y solamente con los precios de cierre nos vamos a quedar, ¿ya? Luego, selecciona todo y lo vamos a ordenar de acuerdo al criterio fecha de la más reciente a la más antigua. Aceptar. Y fíjense, tenemos el precio de cierre del día de ayer. Esto es como ha ido el mercado. Tenemos datos de 5 años. Eso usted lo copia y lo vamos a llevar al Excel en el cual estoy enseñando y lo pegamos. Acá tenemos el S&P 500 que representa el mercado. ¿Ya? Si fuera el examen, no se preocupe, yo se lo voy a dar descargado. Usted no tiene que descargarlo. ¿Correcto? Se lo voy a dar yo los datos ya descargados en un Excel. Ahora tengo el mercado. Ahora quiero acá a Coca-Cola y luego quiero a Netflix. Porque quiero calcular el CAE de cada una de esas empresas. Obviamente lo voy a hacer con datos reales. O sea, voy a aplicar el modelo con una empresa real, con datos reales, como debe ser. Es un poquito moroso, no se asuste, no se asuste, puesto que tengo que enseñarle. Hacemos lo mismo con Coca-Cola. Por favor, solamente sígame, atiéndame. La parte de descargar, no hay problema. O si no se preocupe, ahorita lo descargo y lo mando al grupo de WhatsApp. ¿Le parece? Ok, ahorita lo descargo y lo paso al grupo de WhatsApp para que de ahí todos podamos trabajar. ¿Listo? Ya, déjeme que descargue. Ya después ustedes ven el video con calma. Ahora estoy trabajando con Coca-Cola. Nuevamente con datos históricos. Vamos a trabajar con los datos de los últimos. Resumen. De momento que, ok. Voy a ingresar a datos históricos. No se preocupen, yo ahora mismo les paso el libro de Excel, ¿ya? Datos históricos, igual síganme para que aprendan cómo descargar. Seguramente en otra materia van a volver a ver esto. Frecuencia diario, los últimos 5 años. Aplicar. Ok, ya le di a aplicar. Ahora descargan. Se nos abre un Excel. Lo abren. Aparece en formato texto. Datos. Texto en columna. Siguiente. Delimitado por coma. Siguiente. Avanzadas. El separador de miles decimales es el punto. El separador de miles es la coma. Le dan a aceptar. Finalizar. Y luego tienen que quedarse con los precios de cierre. Los precios de cierre de la empresa Coca-Cola. Luego lo vamos a ordenar desde el criterio es fecha, desde el dato más reciente al más antiguo, aceptar. Ahí tenemos Coca-Cola, ¿no es cierto? Solamente me interesa los precios históricos de Coca-Cola. Acá lo pego y acá le coloco Coca-Cola. Ahora, tengo que comparar Coca-Cola con otra empresa para que sirva el ejemplo. Vamos a descargar Netflix. ¿Listo?
Ahí tenemos Netflix. Esperamos un momento. Lo mismo. Estamos con Netflix ya. Se van ustedes y van a descargar los datos de los últimos 5 años. Ahora se dan cuenta por qué este modelo no se puede aplicar en Bolivia. Una de las preguntas de examen. ¿Por qué el modelo KPM no se puede aplicar a Bolivia? Porque este modelo requiere bastante data histórica de precios de cierre de acciones. Y en Bolivia, queridos estudiantes, ¿tenemos Bolsa Boliviana de Valores? Sí tenemos. Pero solamente el 0,5% de las operaciones son con acciones. La mayoría son con instrumentos de deuda, fundamentalmente DPFs. Es decir, que no podríamos aplicar este modelo tan robusto, tal cual lo estoy haciendo a Bolivia, porque fíjense, requiero datos de muchos años. Y lamentablemente en Bolivia no tenemos esa data. Y la pregunta es, y profesor, ¿y para qué nos enseñan si no se va a aplicar, no? Más adelante les voy a explicar cómo podemos hacer para aplicarlo a Bolivia. Por ahora quiero explicarle cómo sería el modelo. Nos quedamos con datos de cierre. Lo ordenamos. El dato más reciente al más antiguo. ¿Sí? Repito. ¿No? El más reciente al más antiguo. Pensé que le había pelado algo. Okay. Copio esto. NFLX es Netflix. ¿Ya? NFLX. Perfecto, ¿no? Ok. Entonces, voy a dejar de compartir un ratito. Queridos estudiantes, dejo de compartir. Pauso la grabación. Muy bien. Bueno, en este caso, fíjense que el Excel trabaja con todos los decimales, ¿no? ¿Sí? Solamente me muestra lo que yo les pido que me muestre, ¿no? Bien, atiendan. Vamos a calcular ahora los rendimientos. Primero trabajemos con el índice. El rendimiento es igual a ¿qué? Al valor final menos el inicial sobre el inicial. A ver, de nuevo. A ver, el final menos el inicial sobre el inicial. Claro. Lo sacamos, ¿ya? Ahí. Repito. Final menos inicial sobre inicial. ¿Sí? Enter. ¿Qué es lo que estamos calculando? La rentabilidad de qué día, del día de ayer. Ha tenido una rentabilidad negativa el mercado, porque fíjense que ha caído el índice, ¿no es cierto? Ha caído el índice, eso implica que tenemos una rentabilidad negativa. ¿Estamos, señores, hasta ahí? ¿Les salió lo mismo? Claro, claro que sí. Y lo coloqué.
Ah, ya, ya, gracias por darme ese dato. Ah, ya, entonces lo hago, ahí coloco la fórmula, ustedes me dicen. Damos un enter, le sale lo mismo. Excelente. Miren, ahora de aquí de la esquinita, lo jalan hacia la derecha, le sale lo mismo. Y aquí le dan doble clic, miren, de acá a la esquinita me le dan doble clic, 1, 2, y se va hasta el final. ¿Lo tenemos? Bien. Sí, correcto. Y me lo expresan en porcentaje y me le dan dos decimales. ¿Lo tenemos? Bien. Ahora vamos a inmovilizar la fila 3 para que podamos trabajar tranquilos. Inmovilicen la fila 3 para que cuando pueda jalar hasta al final, esto lo eliminan obviamente porque no tengo datos. ¿Ya? Ahí. Y ahora que quiero que me encuentren, ¿sí? Ah, ok. ¿Qué fue lo que hicimos? Dimos un clic en la fila 3, se va a vista y le da, acá le aparece a usted a inmovilizar paneles, le da un clic. Perfecto. Luego nos vamos al final y eliminamos la última fila y le coloque el color de su preferencia. Sí, en realidad con Excel también lo pueden hacer, ¿no? Es Shift Control o si no, flechas abajo, nos vamos a dar la última celda con datos. O si no, con el desplazador nomás. Claro, no hay problema. Da un clic usted en la fila 3, se va a inmovilizar y inmovilizar paneles. Ok, perfecto. Ahora miren lo que vamos a hacer. Después borran la última fila, la del 18, el 02 del 2016. Perfecto. Ahora miren lo que vamos a hacer, queridos. Vamos a calcular primero la rentabilidad diaria de cada empresa. Diaria. Luego quiero que calculemos la rentabilidad anual. Rentabilidad anual. Rentabilidad diaria. Rentabilidad anual. ¿Ya? Luego
Rentabilidad anual, diaria. Y aquí vamos a calcular vamos a aplicar el modelo KPM, ¿ya? Correcto, KPM. Donde yo necesito para el KPM cierta información. Estamos trabajando voy a aplicar KPM para las empresas Coca-Cola y Necro. Ya colocar acá detalle. ¿Qué requiero para aplicar KPM? Requiero la tasa libre de riesgo, el RF, requiero la rentabilidad de mercado, RM, requiero el coeficiente beta, ¿ya? Perfecto. Y finalmente, con esa información, vamos a calcular cuánto usted debería pedir de rentabilidad si quiere invertir en Coca-Cola o si quiere invertir en Netflix. Lo tenemos ya el formatito, por favor lo escribe. Perfecto. Ahora, ¿cómo calculamos la rentabilidad diaria? Coloca igual, escribe promedio, igual promedio. Vamos a sacar la rentabilidad promedio. Seleccionan desde el primer dato. Shift Control, flecha hacia abajo. Y seleccionamos hasta el último dato. Cerramos paréntesis, Enter. Promedio. Desde el primer dato hasta el último dato. Por favor, calculen y me avisan, por favor. ¿Les salió? Excelente. Y eso me lo replican para Coca-Cola y Nestlé. Acá tenemos los rendimientos diarios del mercado, de Coca-Cola, de Nestlé. Son rendimientos diarios. ¿Estamos aquí, chicos? Ahora, para sacar el rendimiento anual, ahí diría multiplico por 365, ¿no ve? ¿Sí? Pero en este caso van a multiplicar solamente por 252, que son los días que abre la bolsa de Nueva York. O sea que el año bursátil es 252 si trabajamos con datos de la bolsa de Nueva York. ¿Estamos, chicos? Multiplicamos por 252 para hacer anual. ¿Sí? ¿Se entiende? Correcto. Miren, wow, miren qué cosa más interesante, ¿no? Miren, el mercado renta 16%.
en los últimos 5 años. Coca-Cola ha tenido un rendimiento promedio del 5%. Netflix del 44%. Entonces, fíjense qué empresa está por encima del mercado. Netflix está por encima del mercado, Coca-Cola está por debajo del mercado. Obviamente, ¿qué empresa es más riesgosa, Coca-Cola o Netflix? Definitivamente Netflix es más riesgosa y se lo puedo demostrar con estadísticas, pero no está dentro del alcance del curso, ¿ya? Así que dejémoslo nomás en rendimiento, para no chiparnos mucho con fórmulas. Bien, ahora, como RF, ese dato se lo voy a dar yo. La rentabilidad de los bonos de los Estados Unidos está alrededor del 2,5%. Rentabilidad de mercado, ya la tenemos. Es 16%. ¿Correcto? Tasa libre de riesgo, el rendimiento que prometen los bonos de los Estados Unidos. Rendimiento de mercado, el rendimiento del S&P 500. Ahora vamos a encontrar el beta. El beta de cada empresa. Y vamos a ver qué empresa se encuentra más expuesta al riesgo de mercado. Vamos a ver si es Coca-Cola o Netflix. ¿Sí? Correcto. Repito, el EDF es la tasa de rendimiento que promete los bonos de los Estados Unidos a un plazo de 10 años. En Bolivia podría ser un equivalente de la rentabilidad de los DPF, por ejemplo. Ahora, el beta, volvemos acá. Ahí está. Miren, el beta tiene su formulita. Ahí está la formulita del beta. La voy a copiar para que la tengamos visible. Aquí la pego. Covarianza entre rendimiento de mercado y rendimiento de la empresa sobre la varianza de rendimiento de mercado. Esa es la fórmula estadística de cómo calcular el beta. A ver, apliquemos el beta. ¿Qué dice? Covar. Me parece covar poblacional o muestral. Vamos a trabajar con la covarianza muestral, porque estamos trabajando con una muestra, ¿no, señores? Estamos trabajando solamente con 5 años. Entonces trabajamos con la covarianza muestral. ¿Estamos ahí, señores? Ok, me pide el mercado. Entonces usted tiene que seleccionar la matriz de rendimiento de mercado y luego esa matriz la inmoviliza con la función F4. ¿Qué seleccioné? La matriz de rendimiento y luego la inmovilicé con la función F4. ¿Tenemos el dato? Bien. Punto y coma, me pide la matriz 2. En la matriz 2 debo colocar el rendimiento de la empresa. En este caso, Coca-Cola. Desde el primer dato hasta el último dato. Y aquí no me inmoviliza, me lo deja así nomás. Sin inmovilizar y cierra paréntesis. Los espero. No, todavía no termina ahí, no den igual, falta. Dividido
dividido entre la var S, varianza muestral, var S, y van a seleccionar la varianza de mercado, dice, ¿no? Usted va a seleccionar los rendimientos del S&P 500 desde el dato 1 hasta el final. Y no se olviden que tiene que estar inmovilizado. Cierra paréntesis. Y ahora sí puede dar Enter. Ahí tenemos el beta. Claro. ¿Lo tenemos? Bien. Miren ustedes. El gran modelo de nuestro amigo William Sharpe. Bien. ¿Qué empresa se encuentra más expuesta a riesgo de mercado? Totalmente correcto y es totalmente cierto, ¿no? Porque las empresas ligadas a la tecnología son empresas que están muy expuestas a riesgo de mercado. Entonces, apliquemos el modelo KPM, que aquí tenemos las mulitas, mire, con estas mulitas este señor se llevó su premio Nobel, ¿no? Excelente por su aporte. Entonces, ¿cómo calculamos? Tasa libre de riesgo más el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo multiplicado por el coeficiente de beta. Y con base a este modelo, usted debería pedir un rendimiento del 11,95 si invierte en Coca-Cola y debería exigir un rendimiento del 16,23 si invierte en Netflix, de acuerdo al modelo KPM. ¿Les salió, chicos? Perfecto. Fíjese que en el KPM lo que determina rendimiento es el coeficiente beta. Y el coeficiente beta me indica si la empresa está muy expuesta o poco expuesta al riesgo de mercado. A mayor beta, mayor rendimiento va a exigir el inversionista. Ahora, el problema de Bolivia. ¿Cómo aplicamos esto a Bolivia? Si en Bolivia no tenemos esta data histórica, ¿correcto? Entonces, repito, si bien les puedo enseñar, así como les enseñé paso a paso para Bolivia, diré para el mundo, para Bolivia también se lo puede hacer paso a paso con otros datos, pero sin embargo, para no estresarlos y no extenderme demasiado en el avance,
sugiero que apliquen la plantilla del colega y amigo Juan Fernando Subirana. Él es docente de finanzas, también cruceño, y él ha desarrollado una plantilla que nos facilita un montón todo lo que les expliqué para aplicarlo a Bolivia. Ahora, esta plantilla tiene una validez de un año. En este caso ya estaría desactualizada porque la actualiza el 27 de enero del 2020. O sea, tiene vigencia hasta el 27 de enero del 2021. Pero él todos los años me pasa la plantilla actualizada. Seguramente en estos días me va a pasar la actualizada y yo se las voy a enviar al grupo para que la puedan usar ustedes. ¿Qué es lo que hace Juan Fernando? Hace lo siguiente. A ver, primero vean que en esencia es lo que les expliqué, es el modelo KPM. Olvídense de esta letra, ¿sí? Pi. Olvídense, ¿ya? Eso es la inflación. Pero como en Bolivia la inflación es mentirosa, generalmente la inflación no la tomamos en cuenta. Así que es como si fuera cero. Así que pi, cero. Es la inflación. En Bolivia no consideramos la inflación. Porque es mentirosa. Ahora bien, vean solamente la parte superior del modelo. Esta parte es la parte básica del modelo. ¿Pueden ver, chicos, desde su computador? ¿O lo acerco más? Ok, lo acerco más. Lo acerco más. En un minuto. Ya. ¿Mejor? Perfecto. Les decía que esta parte superior es lo que les expliqué. Tasa libre de riesgo, rendimiento de mercado, tasa libre de riesgo, beta L. Ahorita les explico qué significa el beta L. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos se llama, escuchen bien lo que voy a decir, se llama bolivianizar el KPM. Ya que nos gusta a nosotros bolivianizar, vamos a bolivianizar el KPM. ¿Y qué es lo que hacemos? Ejemplo, si quiero invertir en el sector de la industria farmacéutica, yo quiero hacer un proyecto y quiero determinar la rentabilidad que debería exigir por invertir en la industria, ya, algo más fácil, educación. O sea, ustedes se quieren crear una universidad, quieren hacer un proyecto de inversión para crear una universidad. Y la pregunta que se hacen es cómo determino el rendimiento que debería pedir por crear una universidad en Bolivia. Entonces lo que se plantea con esta bolivianización, ¿sí? Es lo siguiente. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, todos estos datos los traemos de los Estados Unidos. O sea, extraemos datos del sector educación de los Estados Unidos, ¿correcto? Porque los gringos, al igual que nosotros, estudian, comen, se enferman, hacen todo, algunas cosas mejor, nosotros hacemos otras cosas mejor, pero básicamente hacemos las mismas actividades. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Es decir, buscamos un sector comparable en los Estados Unidos y traemos la rentabilidad de Estados Unidos para aplicarla a Bolivia. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿dónde hay más riesgo, en Bolivia o en los Estados Unidos? ¿Dónde corren más riesgo las inversiones? En Bolivia, claro que en Bolivia, pues que la seguridad jurídica, que el gobierno nos cambia las cosas de la noche para la mañana. Entonces en Bolivia se corre más riesgo, en cambio en otros países las inversiones son más protegidas, ¿correcto? En consecuencia, ¿qué hacemos? Para tomar en cuenta ese factor,
le agregamos el riesgo país. Se le agrega el riesgo país, el premio por riesgo país. El riesgo país no es más que el riesgo adicional, escuchen bien, el riesgo país no es más que el riesgo adicional que corre un inversionista por invertir en Bolivia. En otras palabras, es el riesgo de invertir en Bolivia, el riesgo país. Es el riesgo de invertir en Bolivia. Es decir, a la rentabilidad que se exige en los Estados Unidos, le vamos a sumar el riesgo de invertir en Bolivia, el riesgo de todos los bolivianos, el riesgo país. ¿Estamos, señores? ¿Se entiende la esencia del modelo? Ok. Entonces, para que se entienda, voy a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo.